Como habéis podido ver, vamos a tratar de explicar las subordinadas sustantivas. Comenzaremos por la definición. Las subordinadas sustantivas van a desempeñar las funciones propias de un sustantivo, esto es de un sintagma nominal. ¿Qué funciones son esas? Pues sujeto, complemento directo, complemento indirecto y término de preposición, siempre dentro de un sintagma preposicional. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un truco para reconocer, para identificar estas subordinadas sustantivas, es tratar de sustituirlas por un pronombre. En el ejemplo, me molesta que siempre seas tan negativo, la oración subordinada, que siempre seas tan negativo, la podemos sustituir por el pronombre eso. Me molesta que siempre seas tan negativo, me molesta eso. ¿Cómo aparecen las subordinadas sustantivas? Por un lado, aparecen formando parte de una unidad más amplia, la oración principal. Eso hace que se pueda hablar de una relación de inclusión entre la oración principal y la subordinada. En el ejemplo que vimos antes, me molesta que sea siempre tan negativo. Es imposible dividir la teórica oración principal, me molesta, de la oración subordinada, que sea siempre tan negativo. También aparecen como término de preposición dentro de un sintagma nominal, adjetival o adverbial. Por ejemplo, el miedo de que existiera una vida después de esta le angustiaba. En esa oración, que no existiera una vida después de esta, que es la subordinada, funcionaría como un complemento del nombre, como un modificador del sustantivo miedo. En el caso de los autores culteranos estaban seguros de que el adjetivo aportaba un tono lírico a sus páginas, la oración subordinada funciona como complemento del adjetivo seguros. Y en el ejemplo estamos cerca de que se consiga una vacuna contra este virus, la oración subordinada que se consigue una vacuna contra este virus funciona de complemento del adverbio. Las subordinadas sustantivas se pueden clasificar atendiendo a dos criterios. Uno, por la presencia o no de un elemento subordinante, y dos, por la función sintáctica que desempeñan dentro de la oración principal. Atendiendo a la ausencia de elemento subordinante, podemos ver dos tipos diferentes. Cuando existe un verbo en forma no personal, esto es un infinitivo, ese infinitivo va a funcionar como núcleo de esa oración subordinada sustantiva, pero lo va a hacer siempre que el infinitivo lleve complementos propios del verbo. Por ejemplo, en fumar tabaco es malo, fumar tabaco, tabaco es el complemento directo de fumar. Por ello, fumar tabaco es una oración subordinada sustantiva de sujeto. Pero no siempre el sujeto de la subordinada sustantiva de infinitivo va a ser el mismo que el del verbo de la oración principal. Por ejemplo, en quiero aprobar los exámenes, el sujeto es yo quiero, y aprobar los exámenes, el sujeto de aprobar también soy yo. Pero en te ordené venir pronto, el sujeto soy yo te ordené, pero venir, el sujeto de ese venir sería un tú, que no aparece porque es una forma no personal, una forma no flexionada. Y en segundo lugar nos podemos encontrar también otro tipo de oraciones subordinadas sustantivas sin elemento subordinante. Es el caso de las oraciones con verbo en forma personal. Pero en estos casos lo que ocurre es que el elemento subordinante está omitido. Por ejemplo, el le ruego conteste este formulario, el que no aparece y eso es típico del lenguaje administrativo. Y sobre todo en el estilo directo. Ella dijo, ayúdeme con la silla de ruedas. ¿Vale? Ahí no existe ningún tipo de elemento subordinante entre el verbo principal y el verbo de la oración subordinada. ¿Y qué ocurre con las subordinadas sustantivas que presentan un elemento subordinante? Lo más habitual en ese caso es que nos encontremos el nexo que, la conjunción que es el elemento subordinante por excelencia. Un ejemplo sería deseo que vuelvas pronto, lo deseo. Ahí el que iría introduciendo una subordinada sustantiva de complemento directo.
Pero también es muy habitual encontrar este tipo de subordinación con elementos subordinantes en las llamadas interrogativas indirectas. En ese caso, la conjunción sí es la habitual. Un ejemplo, no sabría si vendría, no lo sabría. De nuevo, nos encontramos con una oración subordinada sustantiva de complemento directo, pero también esa interrogativa indirecta puede venir introducida por un pronombre interrogativo, cuánto o quién. Por ejemplo, preguntó quién había venido tan tarde, lo preguntó, una vez más, una oración subordinada sustantiva de complemento directo, pero también pueden venir introducidas por los adverbios interrogativos dónde, cómo o cuándo. Un ejemplo, no sabía dónde debía coger el autobús de vuelta. No lo sabía, ¿vale? Un nuevo caso en que el adverbio interrogativo dónde introduce una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Y por último, las subordinadas sustantivas se pueden clasificar atendiendo a la función sintáctica que desempeñen dentro de la oración. Por ejemplo, si funcionan de sujeto, nos podemos encontrar oraciones como estas. Impulsar una regeneración democrática impediría la corrupción. Impulsar una regeneración democrática, esto es el sujeto de impediría la corrupción. Esto impediría la corrupción. Es una oración de infinitivo funcionando como una subordinada sustantiva de sujeto. Lo mismo ocurre, me ocurre que no me encuentro a gusto, me ocurre esto. Que no me encuentro a gusto sería la subordinada sustantiva de sujeto. Podemos encontrar también estas oraciones subordinadas sustantivas funcionando como complemento directo. Os prohíbo comer en clase, os lo prohíbo comer en clase, esa oración de infinitivo, iría funcionando como complemento directo. Lo mismo ocurre en la oración en estilo indirecto. Preguntó si iban a votar, lo preguntó. En la oración el presidente dijo vamos a ganar las elecciones. Aquí tenemos un ejemplo de estilo directo, no hay nexo, pero la oración subordinada vamos a ganar las elecciones va funcionando de complemento directo. Lo mismo ocurre si esa oración la ponemos en estilo indirecto. El presidente dijo que iban a ganar las elecciones. Ahí, con ese nexo subordinante, el que, ¿vale? Que va introduciendo esa oración subordinada sustantiva de complemento directo. También el manual aconseja que la información debe ser veraz. El manual lo aconseja, esa oración sería subordinada sustantiva de complemento directo. También podemos encontrar oraciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto, como atribuyeron el problema a que había fumado mucho en su juventud, ¿vale? Atribuyeron el problema a esto, le atribuyeron el problema. Son menos habituales que las restantes, ¿vale? Pero todavía se encuentran algunos casos de oraciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto. Muy habituales son las oraciones subordinadas sustantivas de término de preposición, que las podemos encontrar, por ejemplo, de complemento de un adverbio. Él estaba lejos de superar ese trauma. De complemento de un adjetivo. El problema era complicado de resolver en poco tiempo. De complemento de un nombre. El deseo de salir de la atonía. O incluso de régimen de un verbo. Los padres le advirtieron de que no abriera la puerta a nadie. Y por último, también las podemos encontrar subordinadas sustantivas de aposición, como por ejemplo en mi madre siempre me recordaba esto, que tuviera cuidado con las amistades. Ahí esa oración funciona como un complemento de esto. Eso es todo, amigos.